Cuando el signo de Cáncer se enfrenta a palabras envueltas en veneno, la escena se transforma en una batalla silenciosa pero colosal, un duelo entre la sensibilidad luminosa y la sombra de la malicia. Cáncer, regido por la luna, es un guardián de emociones profundas, un alma que siente cada vibración en el aire, cada matiz escondido detrás de una palabra. Para muchos, su sensibilidad puede parecer una debilidad, pero en realidad es una armadura sagrada, forjada en mares de intuición y mares aún más vastos de amor incondicional. Frente al veneno de las palabras, Cáncer no se lanza al ataque brutal. Su estrategia es otra, más sutil, más poderosa. Al principio puede replegarse, recogiendo su energía como la marea que se retira antes de un maremoto. Dentro de sí, procesa el dolor, lo atraviesa, lo convierte en comprensión. Porque Cáncer sabe que quien habla con veneno es, en el fondo, un alma herida que no ha aprendido otro lenguaje que el del daño. Y aunque las heridas puedan sangrar en su pecho abierto, también sabe que su corazón tiene el don de cicatrizarse con una fuerza que otros signos rara vez comprenden. No es que no sienta el golpe, es que Cáncer aprende a trascenderlo. Cada palabra malintencionada que recibe se convierte, si lo permite, en una prueba de su crecimiento interior. El veneno no lo destruye, lo fortalece. Como las raíces que se hunden más hondo cuando la tormenta arrecia, su alma se afirma en sus valores esenciales, la lealtad, la ternura, el respeto hacia los sentimientos propios y ajenos. Cuando decide enfrentar el veneno, no lo hace replicando la misma energía oscura. Cáncer combate con la luz de su verdad, con la pureza de su intención. Puede mirarte a los ojos y desarmarte sin pronunciar una sola palabra, solo con la profundidad de su mirada cargada de todas las emociones que no necesita gritar. Si debe hablar, sus palabras, aunque firmes, llevan una carga de dignidad que humilla más que cualquier insulto. Su poder reside en que no se rebaja, no desciende al nivel de quien busca herirle. Se eleva, y en su ascenso, marca una diferencia imposible de ignorar. Cáncer también sabe cuándo retirarse para sanar, entendiendo que no toda batalla debe librarse de inmediato. Hay batallas que se ganan en el silencio, en el trabajo paciente sobre uno mismo, en la reafirmación de su identidad y su propósito. Mientras otros creen que lo han vencido, Cáncer se reconstruye en lo invisible, creciendo como las mareas crecen a la luz de la luna nueva, preparando un regreso sereno pero imparable. El alma de Cáncer es un refugio inexpugnable. Aun cuando el veneno intente filtrarse, encuentra allí un océano de amor propio que lo diluye. No porque ignore el dolor, sino porque su naturaleza profunda entiende que el amor, en sus múltiples formas, es más fuerte que cualquier maldad pasajera. Es ese entendimiento lo que convierte cada ataque en una oportunidad para reafirmar su esencia luminosa. Y cuando Cáncer resurge, lo hace más sabio, más resiliente, más brillante. No necesita gritar su victoria, porque su sola presencia irradia una lección poderosa, que la ternura no es debilidad, sino fuerza pura, que la sensibilidad no es una condena, sino un don divino, que ninguna palabra venenosa puede corroer un corazón que ha decidido amarse y protegerse a sí mismo con el mismo fervor con que ama y protege a los demás. En un mundo que muchas veces celebra la dureza y la indiferencia, Cáncer se alza como un faro silencioso que recuerda que el coraje también puede manifestarse en la vulnerabilidad, que resistir al odio sin permitir que contamine tu alma es un acto de heroísmo cotidiano. Cada vez que un Cáncer decide no dejarse envenenar, está ganando una batalla que muchos ni siquiera saben que existe. Así, Cáncer se convierte en una leyenda viva, en un testimonio de que el amor y la sensibilidad pueden ser armas invencibles, de que ningún veneno puede tocar realmente el núcleo de quien ha aprendido a honrar su propio corazón por encima de cualquier palabra ajena. Frente al veneno, Cáncer no solo sobrevive. Se transforma. Y en su transformación, inspira a otros a recordar su propia luz, su propio valor, su propio derecho inalienable a ser auténticos en un mundo que tantas veces quiere empujarlos a olvidar quiénes son en realidad. El viaje de Cáncer frente a las palabras envenenadas no solo implica su capacidad de resistir y transformarse, sino también su habilidad innata para percibir el veneno antes incluso de que se manifieste. La intuición de Cáncer es un don ancestral, una brújula interior que le permite captar vibraciones, emociones ocultas y tensiones invisibles. Antes de que la palabra dañina cruce el umbral de los labios que la pronuncian, Cáncer ya siente en su piel el cambio en la atmósfera. Esta percepción temprana le otorga una ventaja silenciosa. Puede prepararse emocionalmente, puede elegir su respuesta, puede, si así lo decide, protegerse con el velo de su sabiduría interna. Dentro de Cáncer existe una memoria emocional vastísima.
Guarda en su ser no solo los recuerdos de su propia vida, sino ecos de generaciones pasadas, de historias familiares, de lealtades profundas que atraviesan el tiempo. Por eso, cuando recibe un ataque verbal, no solo lo procesa en el momento, sino que lo conecta con un entramado más amplio de experiencias. Sabe instintivamente que las palabras envenenadas no son solo un problema entre dos individuos, son un síntoma de heridas más antiguas, de patrones que se repiten, de dolores que nadie se atrevió a curar. Cáncer siente que su dolor no es aislado, que forma parte de un tejido mayor, y esa conciencia le otorga una profundidad espiritual que convierte sus heridas en portales de sabiduría. Mientras otros signos podrían responder al veneno con confrontación directa o frialdad, Cáncer a veces elige un camino que parece invisible pero es tremendamente poderoso, la transformación interna silenciosa. Cáncer se sumerge en su mundo interior, donde conversa con su dolor, lo comprende, lo abraza. No niega sus emociones, no las reprime, sino que las escucha con una atención amorosa que pocos poseen. Al hacerlo, limpia su alma de residuos tóxicos, deshaciendo lentamente el nudo que la palabra venenosa pretendía crear. Se convierte así en alquimista de su propia vida emocional, convirtiendo las intenciones dañinas en sabiduría, la tristeza en compasión, la amargura en fuerza renovada. Además, Cáncer posee una capacidad extraordinaria de perdonar, pero no un perdón superficial, sino uno que nace de la comprensión profunda de la fragilidad humana. Este perdón no implica olvidar ni permitir nuevos abusos, sino reconocer que el veneno lanzado hacia él no define su valor ni su camino. Perdonar, para Cáncer, es liberar su alma del peso del rencor, es elegir la libertad sobre la prisión del odio. Es un acto de amor propio, a la vez, una declaración silenciosa de invencibilidad. Una faceta menos comprendida de Cáncer frente a las palabras venenosas es su capacidad de protección hacia los demás. Cuando Cáncer ha aprendido a sanar sus propias heridas, se convierte en un protector natural para aquellos que aún están vulnerables. No tolera injusticias ni abusos verbales hacia los que ama. Puede ser increíblemente feroz en defensa de su círculo íntimo, desplegando una fuerza implacable cuando se trata de proteger a sus seres queridos de la maldad ajena. Su empatía no solo le permite sanar, sino también convertirse en un escudo para otros, en un refugio seguro en medio de las tormentas. El humor y la ironía son otras armas secretas de Cáncer frente al veneno. Aunque muchos no lo perciban de inmediato, Cáncer puede utilizar su agudo sentido del humor para desactivar ataques, para desarmar a quienes buscan herirlo. Una frase irónica, una observación aguda, un comentario cargado de una dulzura sarcástica pueden hacer que el veneno pierda su poder sin que Cáncer tenga que involucrarse en una confrontación directa. Esta inteligencia emocional es un arte sutil que le permite salir victorioso sin necesidad de herir a cambio. En las noches más oscuras, cuando las palabras venenosas dejan cicatrices más profundas, Cáncer se apoya en sus rituales personales para sanar. Puede recurrir al arte, a la escritura, a la música, al contacto con la naturaleza, buscando siempre la manera de reconectar con su esencia luminosa. Cada pincelada, cada nota musical, cada paseo bajo la luna es un acto de reconstrucción, una afirmación de que su espíritu no será quebrado por la amargura ajena. En estos momentos íntimos de creación y contemplación, Cáncer refuerza su alianza consigo mismo, recordando que su verdadera fuerza no proviene de las batallas ganadas afuera, sino de la paz conquistada dentro. Con el paso del tiempo, Cáncer se convierte en un maestro de la resiliencia emocional. Aprende a distinguir cuándo es necesario confrontar y cuándo es mejor retirarse con dignidad. Aprende a no cargar con el dolor que no le pertenece. Aprende que su valor no disminuye ante los ataques injustificados, sino que se eleva con cada desafío superado. Entiende que las palabras venenosas solo tienen poder si él decide concedérselo, y que al no hacerlo, no solo se libera, sino que también educa con su ejemplo a quienes lo rodean. La transformación de Cáncer frente al veneno es una epopeya silenciosa, una de esas gestas invisibles que pocos saben ver pero que, una vez reveladas, inspiran con una fuerza arrolladora. Porque demuestra que la verdadera grandeza no reside en el poder de herir, sino en la sabiduría de sanar, que el verdadero coraje no está en devolver golpe por golpe, sino en sostenerse íntegro cuando el mundo parece desmoronarse alrededor. Así, Cáncer avanza, paso a paso, guiado por su sensibilidad luminosa, su intuición infalible y su corazón indomable. Cada palabra venenosa que intenta derribarlo se convierte en una piedra más en el camino de su construcción personal. Cada herida, una cicatriz que cuenta la historia de una victoria íntima y profunda. Y al final, cuando otros miren atrás preguntándose cómo resistió, cómo se mantuvo firme sin volverse amargo, la respuesta será simple y majestuosa,
porque eligió ser fiel a su propia alma, incluso cuando el mundo parecía invitarlo a olvidarla. Hay una dimensión aún más profunda en la forma en que Cáncer enfrenta las palabras envueltas en veneno, un territorio invisible que se teje en el espacio entre su alma y el mundo exterior. No se trata únicamente de resistencia o sanación, sino de la alquimia secreta que realiza dentro de sí, transformando no solo su propio dolor, sino también el dolor colectivo. Cáncer no se enfrenta solo a su herida personal, en su corazón carga, muchas veces inconscientemente, el dolor de generaciones, las palabras no dichas de sus ancestros, las lágrimas nunca lloradas de quienes le precedieron. Su reacción ante las palabras venenosas es, en cierta manera, un acto de redención ancestral, un intento de sanar no solo su presente, sino las raíces invisibles de su historia emocional. Cuando Cáncer recibe un ataque verbal, no responde únicamente desde su yo consciente. Su reacción también brota desde ese océano más vasto donde residen sus memorias más antiguas. Por eso, su dolor puede ser tan intenso, pero también su poder de transmutación. No es raro que Cáncer experimente una especie de eco emocional, como si la herida actual resonara con antiguas heridas que nunca encontraron justicia. Este fenómeno convierte su proceso de sanación en una tarea sagrada, en una labor de limpieza no solo personal, sino espiritual y familiar. Cada palabra que logra disolver sin dejar que lo corrompa, cada emoción oscura que consigue transformar en sabiduría, es una cadena rota en un legado de dolor silencioso. Además, existe una fuerza que pocas veces se menciona en Cáncer, su furia sagrada. Bajo la apariencia de ternura y sensibilidad, Cáncer alberga una energía primitiva que puede despertar cuando siente que su dignidad o la de sus seres queridos es vulnerada de manera intolerable. Esta furia no es destructiva, no busca venganza gratuita, pero es intensa y devastadora cuando se desata. Surge como una ola imparable que arrastra consigo la injusticia, que arranca de raíz la maldad con una fuerza que resulta impactante viniendo de alguien que suele mostrarse tan dulce y comprensivo. Esta furia es el recordatorio de que en Cáncer, como en el mar que lo simboliza, la calma y la tempestad coexisten en un equilibrio sagrado. El sentido del hogar, tan esencial para Cáncer, también juega un rol crucial en su enfrentamiento con las palabras venenosas. El hogar no es solo un lugar físico, es un espacio emocional donde se siente seguro, amado, respetado. Cuando enfrenta agresiones verbales, lo primero que busca, consciente o inconscientemente, es regresar a su hogar interior, ese refugio emocional construido con memorias de amor, con instantes de ternura, con pactos silenciosos de lealtad. Aún en medio del ataque más brutal, Cáncer puede cerrar los ojos y encontrar dentro de sí esa morada inviolable donde ninguna palabra puede alcanzarlo realmente. Esta capacidad de autorrefugiarse le da una ventaja estratégica única, permitiéndole resistir y sanar sin necesidad de validación externa. La conexión de Cáncer con el ciclo natural de las emociones también es una fuerza subestimada en su arsenal contra el veneno verbal. Como la luna que crece y mengua, sus emociones fluyen en ciclos que, aunque a veces dolorosos, le enseñan que ningún sentimiento es permanente. Sabe, en lo más profundo de su ser, que incluso el dolor más agudo eventualmente pasará, que incluso la herida más reciente encontrará su cauce hacia la curación. Esta aceptación de la naturaleza transitoria del sufrimiento le permite no quedarse atrapado en el resentimiento ni en la autocompasión. En lugar de construir muros de amargura, Cáncer deja que la marea emocional fluya, purificando su alma con cada ola que viene y se va. También existe en Cáncer una profunda comprensión de la necesidad de límites, aunque le tome tiempo aprenderlo plenamente. Su instinto inicial puede ser perdonar, comprender, empatizar, pero cuando descubre que su compasión es utilizada como un arma contra él, aprende a erigir barreras invisibles que protegen su paz interior. Estos límites no son muros de odio ni de frialdad, son círculos sagrados que establece alrededor de su alma, donde solo permite entrar aquello que nutre y respeta su esencia. Saber cuándo retirarse, cuándo callar, cuándo alejarse sin rencor, es una de las lecciones más poderosas que Cáncer aprende a través del dolor y que lo convierte en un ser de inmensa fortaleza silenciosa. El arte de recordar también es un arma formidable en las manos de Cáncer. Su memoria emocional le permite no solo revivir dolores pasados, sino también rescatar los momentos de amor genuino, de belleza, de nobleza humana. Cuando el veneno de las palabras amenaza con oscurecer su visión del mundo, Cáncer se ancla en esos recuerdos luminosos, recordándose que la maldad no es absoluta, que la bondad existe y que su sensibilidad sigue siendo un faro en medio de la niebla. Esta capacidad de recordar lo bello, incluso en medio del dolor, le permite mantener su fe en la vida, su esperanza en el ser humano, su compromiso con su propia luz.
Cáncer también desarrolla con el tiempo una compasión profunda hacia sí mismo, un amor propio que no necesita ser ruidoso para ser inquebrantable. Comprende que no necesita ser perfecto para merecer respeto, que no necesita ser invulnerable para ser fuerte. Aprende a abrazar sus heridas, a mirarse con ternura después de cada batalla emocional, reconociendo su valentía en cada lágrima derramada, en cada palabra no pronunciada, en cada retirada estratégica que prefirió su paz antes que la venganza. Finalmente, Cáncer enseña, con su simple existir, una lección silenciosa pero inmensa, que resistir al veneno sin volverse veneno es un acto heroico en sí mismo. Que no hay mayor victoria que permanecer fiel a la propia esencia en un mundo que tantas veces invita a renunciar a ella. Que cada palabra maliciosa desarmada con amor, cada ataque neutralizado con dignidad, cada herida transformada en compasión, es una chispa de luz encendida contra la oscuridad. Así, en cada batalla invisible contra el veneno, Cáncer no solo sobrevive. Cáncer transforma. Cáncer cura. Cáncer ilumina. Y su legado, aunque a menudo pase desapercibido, es inmortal en la memoria emocional de quienes han tenido el privilegio de conocer su silenciosa pero imbatible fortaleza. En el corazón de Cáncer existe un santuario aún más profundo que pocas veces se menciona, su capacidad de regenerar el amor en ambientes envenenados. No se trata solo de resistir o de proteger su paz interior, va mucho más allá, hasta alcanzar una alquimia emocional donde convierte el dolor en un manantial capaz de alimentar incluso a quienes lo han herido. Cáncer es consciente de que en el mundo de las palabras envenenadas reina la carencia de amor auténtico, y aunque a veces le cueste recordar esta verdad en medio del dolor, su naturaleza última le impulsa a ser fuente de nutrición emocional donde todo parece seco y estéril. Esta es una de sus hazañas más secretas, no simplemente sobrevivir al veneno, sino, en ocasiones, lograr que la semilla de la compasión germine incluso en los terrenos más áridos. En este proceso interno, Cáncer desarrolla también un entendimiento profundo del silencio como un lenguaje sagrado. Cuando el veneno de las palabras intenta invadir su santuario, Cáncer muchas veces no responde con más palabras. Sabe que el silencio puede ser más poderoso que cualquier argumento, que no responder al odio es, a veces, la forma más elevada de respeto hacia uno mismo. Este silencio no es pasividad ni sumisión, es un acto de sabiduría que declara, no necesito entrar en tu guerra para ganar mi paz. Es en ese silencio donde Cáncer escucha su voz interior, donde recibe las respuestas que no provienen del ruido exterior sino de su conexión ancestral con la verdad emocional más pura. Además, una fuerza subyacente en Cáncer que rara vez se explora es su profundo sentido de la redención. En su esencia, Cáncer no solo busca protegerse o proteger a los suyos, también anhela, aunque de manera inconsciente, ofrecer la posibilidad de redención a quienes le han herido. No porque no sienta el dolor ni porque lo minimice, sino porque entiende, en un nivel instintivo, que todos los seres humanos, en algún punto de su viaje, necesitan ser vistos más allá de sus errores, reconocidos más allá de sus heridas. Este impulso de redimir no lo lleva a exponerse innecesariamente a más daño, pero sí le permite mantener su corazón abierto a la posibilidad de que incluso el alma más perdida encuentre el camino de regreso a su luz. Otro aspecto que se despliega en Cáncer frente a las palabras envenenadas es su maestría para crear refugios emocionales. No solo se refugia a sí mismo, crea espacios de sanación para otros. A menudo, quienes han sido víctimas de ataques o de ambientes tóxicos encuentran en Cáncer un lugar donde sus heridas pueden comenzar a cerrarse. Su escucha atenta, su capacidad de acoger sin juzgar, su ternura incondicional hacen de él un sanador silencioso. Sin necesidad de fórmulas elaboradas ni discursos complejos, Cáncer transmite un mensaje simple pero vital: aquí puedes ser tú mismo, aquí tu dolor no es una carga, aquí tu dignidad no está en juego. En su relación con el dolor y el veneno, Cáncer también aprende a perfeccionar el arte de la transformación simbólica. No se trata solo de sanar su herida, sino de tomar esa experiencia y sublimarla en arte, en palabras, en acciones que beneficien a otros. Es común encontrar en Cáncer escritores, artistas, guías espirituales, terapeutas, personas que han aprendido a darle forma al dolor para convertirlo en belleza compartida. La palabra que una vez intentó destruirlo puede convertirse, en sus manos, en una historia de resiliencia, en un poema de renacimiento, en una canción que susurre a otros corazones que es posible sobrevivir y florecer. Más allá de todo, Cáncer descubre que su sensibilidad, que tantos han intentado convertir en su supuesta debilidad, es en realidad su superpoder. Es precisamente su capacidad de sentir profundamente, de llorar, de dolerse, de conmoverse hasta la médula, lo que le otorga una comprensión de la vida que trasciende la simple lógica.
Mientras otros se endurecen frente al dolor, perdiendo la capacidad de empatizar, Cáncer elige seguir sintiendo. Y en ese sentir, aunque duela, reside su conexión más pura con lo divino, con la esencia más luminosa de la existencia. Dentro del dolor, Cáncer descubre una fuente inagotable de autenticidad. Cada palabra venenosa que intenta encadenarlo solo le impulsa a reafirmar quién es, no en reacción al daño recibido, sino como una afirmación genuina de su ser más verdadero. Esta autenticidad se vuelve un faro, un llamado silencioso que inspira a otros a reconocer su propia verdad, a abrazar sus emociones, a honrar su vulnerabilidad como un acto de coraje. El viaje de Cáncer frente al veneno es, en última instancia, un camino de sabiduría profunda, donde aprende que las heridas no son cicatrices de derrota, sino mapas de la transformación vivida. Aprende que cada dolor superado le convierte en un canal más limpio para el amor, más libre para ofrecer y recibir sin temor. Entiende que el mundo exterior puede estar lleno de voces tóxicas, pero su mundo interior, su océano sagrado, sigue siendo su verdadero hogar, intocable, inmenso, eterno. Y así, Cáncer, enfrentando el veneno con la dignidad de los que saben que la verdadera fuerza no necesita imponerse, sigue caminando bajo la luz de su luna eterna, recordándole al mundo entero que la ternura puede ser más poderosa que cualquier espada, que la compasión puede vencer al veneno, y que la sensibilidad, cuando es abrazada como virtud, tiene el poder de transformar el dolor más oscuro en una sinfonía de esperanza inquebrantable. En la profundidad silenciosa donde Cáncer se encuentra consigo mismo, existe una dimensión aún menos explorada de su poder frente al veneno de las palabras, la sabiduría de la temporalidad emocional. Cáncer sabe, aunque a veces le tome tiempo recordarlo, que ninguna emoción, ni siquiera la herida más profunda, es eterna. Esta comprensión intuitiva de los ritmos del alma le confiere una paciencia inaudita frente al dolor. Mientras otros pueden precipitarse a reaccionar, a defenderse, a devolver el golpe, Cáncer puede sostener el dolor en sus manos, observarlo como quien contempla una tempestad sabiendo que también pasará. En esa espera silenciosa, en esa resistencia paciente, reside un tipo de poder que no es llamativo ni grandilocuente, pero que resulta inmensamente efectivo, el poder de la transmutación lenta y constante. Otro aspecto fundamental es su profunda conexión con los símbolos, los rituales y las tradiciones emocionales. Cuando las palabras venenosas lo hieren, Cáncer no solo busca refugio en el presente, sino también en los gestos simbólicos que fortalecen su alma: encender una vela, abrazar a un ser querido, escribir en un diario, caminar bajo la luna. Estos actos no son simples distracciones, son ceremonias silenciosas de reparación interior. En cada pequeño ritual, Cáncer reconstruye su mundo emocional, recordándose que la vida, a pesar del dolor, sigue siendo un acto sagrado. Esta capacidad para nutrirse simbólicamente le da una fuerza regenerativa que muchos no comprenden, pues su resiliencia se teje en los actos más sencillos, invisibles para quienes solo miran la superficie. Dentro de la alquimia emocional que realiza, Cáncer también desarrolla un sentido afinado para discernir las verdaderas intenciones detrás de las palabras. No se deja engañar eternamente por máscaras o disfraces verbales. Su sensibilidad le permite percibir las corrientes subterráneas del lenguaje, el resentimiento oculto, la envidia disfrazada de consejo, la malicia envuelta en aparente cortesía. A través de sus heridas pasadas, Cáncer afina un radar emocional que le permite protegerse sin necesidad de confrontaciones directas. Aprende a retirarse antes de ser arrasado, a construir distancia sin necesidad de declaraciones de guerra, a proteger su paz como quien cuida un jardín secreto del que solo unos pocos elegidos conocen la existencia. Otra fuerza aún más oculta que Cáncer despliega es su influencia silenciosa en el entorno emocional. Aunque no lo busque conscientemente, su sola presencia puede transformar el clima anímico de un lugar. Cuando Cáncer ha atravesado su propio dolor sin volverse cínico ni endurecido, emite una energía que invita a otros a ser más auténticos, más suaves, más humanos. En un mundo donde muchos eligen el sarcasmo o la indiferencia como escudos, la sensibilidad genuina de Cáncer actúa como un recordatorio tácito de que sentir sigue siendo un acto de valentía. De este modo, incluso sin palabras, incluso sin confrontaciones, Cáncer combate el veneno ambiental simplemente siendo el mismo, reafirmando que la ternura y la empatía siguen siendo posibles. En su camino de transformación, Cáncer también descubre que el verdadero perdón no es olvidar el daño recibido ni justificar el comportamiento de quien hiere. Es liberarse del peso de la herida, no para absolver al agresor, sino para no permitir que el veneno envenene su propio corazón. El perdón, para Cáncer, se convierte en un acto de autopreservación, en un grito silencioso que dice: no cargaré contigo,
no llevaré tu sombra en mi espalda. Esta forma de perdón no siempre implica reconciliación externa, a menudo es un acto íntimo, solitario, profundo, donde Cáncer suelta la carga no por debilidad, sino por amor propio. También se despliega en Cáncer un sentido creciente de pertenencia a algo mayor que su dolor personal. Al atravesar las heridas causadas por palabras venenosas, Cáncer comienza a percibir su sufrimiento como parte de una historia humana más amplia. Entiende que el dolor que ha sentido no es solo suyo, que es parte del drama más vasto de la vida humana, donde todos en algún momento somos heridos, todos en algún momento herimos. Esta conciencia le da una humildad serena, una capacidad de empatía universal que le permite caminar entre otros seres con una comprensión silenciosa de sus batallas invisibles. Así, su corazón, lejos de endurecerse, se convierte en un refugio aún mayor, no por ingenuidad, sino por una compasión nacida de la experiencia. Con el tiempo, Cáncer aprende a usar su imaginación no como vía de escape, sino como herramienta de creación emocional. Frente a las palabras tóxicas, puede imaginar futuros más luminosos, relaciones más sanas, entornos donde el respeto y el amor sean la norma. Esta imaginación fértil no lo aleja de la realidad, por el contrario, le da la fuerza para sembrar, en su vida cotidiana, las semillas de esos mundos mejores. Cada pequeño acto de bondad, cada gesto de cuidado, cada palabra dicha desde el corazón es, para Cáncer, una forma de desafiar el veneno no con más veneno, sino con una belleza humilde, paciente y constante. Finalmente, en su camino interior, Cáncer descubre que su sensibilidad no es solo una herramienta para sentir el dolor propio o ajeno, sino también una antena para captar las vibraciones más sutiles de la esperanza. Donde otros solo ven ruinas emocionales, Cáncer puede detectar el germen oculto de la renovación. Donde otros se rinden al cinismo, Cáncer puede ver un destello de bondad aún latente. Esta capacidad de intuir la vida incluso en medio de la muerte emocional le convierte en un guardián silencioso de la esperanza humana, un portador de luz que no necesita grandes gestos para iluminar, sino simplemente la fidelidad silenciosa a su naturaleza más profunda. Así, Cáncer sigue su camino a través del mundo de palabras venenosas no como un guerrero que busca destruir al enemigo, sino como un tejedor de esperanza, como un alquimista de emociones, como un creador silencioso de futuros donde, a pesar de todo, la ternura siga teniendo un lugar sagrado. En lo más profundo del viaje interior de Cáncer, donde la vida emocional se vuelve océano y no simple río, existe una dimensión aún más sutil y poderosa que rara vez se menciona, la energía de la restauración silenciosa. Frente al impacto de palabras venenosas, Cáncer no solo se protege o sana, sino que, en un plano aún más elevado, actúa como restaurador de energías rotas, no por imposición ni por necesidad de ser salvador, sino por su conexión innata con las corrientes invisibles del alma humana. Mientras otros apenas perciben los fragmentos rotos que deja el veneno en el aire, Cáncer, a través de su sola presencia compasiva, comienza a suturar lentamente lo que parecía perdido. Es una acción tan delicada, tan silenciosa, que muchos ni siquiera se dan cuenta de que están sanando en su proximidad. Este don restaurador no siempre es consciente. Muchas veces Cáncer simplemente sigue su instinto de proteger lo frágil, de honrar lo que ha sido herido. No necesita grandes palabras ni gestos grandilocuentes. En ocasiones, basta su mirada sincera, su escucha paciente, su comprensión tácita para que las grietas emocionales comiencen a cerrarse. Esta restauración silenciosa no borra las cicatrices, pero les otorga un sentido, les devuelve su dignidad. Bajo la influencia de Cáncer, el dolor se convierte en historia, no en prisión. La herida se convierte en un relato de supervivencia, no en una condena eterna. Otra dimensión poco explorada de su relación con las palabras venenosas es su capacidad de dialogar con el dolor como si fuera un personaje más de su historia. Cáncer, en su máxima expresión, no niega el dolor ni lucha contra él de manera frontal. En cambio, lo invita a dialogar. Lo escucha, lo interroga, le pregunta de dónde viene, qué intenta proteger, qué lecciones trae. Esta actitud profundamente sabia convierte a Cáncer en un alquimista emocional capaz de transformar incluso la herida más oscura en una fuente de autoconocimiento. Donde otros buscan huir del dolor o enterrarlo, Cáncer, en su momento de madurez interior, le tiende una mano y le pide que le cuente su verdad. Así, cada palabra venenosa, cada ataque emocional, puede, en última instancia, convertirse en un portal hacia una comprensión más honda de sí mismo y del otro. Un aspecto aún más escondido en la estructura emocional de Cáncer es su habilidad para recordar lo que otros olvidan, la humanidad compartida. Cuando el veneno de las palabras hiere, el instinto primario suele ser la deshumanización del otro, verlo como enemigo,
como amenaza, como alguien ajeno y hostil. Pero Cáncer, cuando logra superar la primera oleada de dolor, recuerda que detrás de cada herida hay miedo, detrás de cada ataque hay una historia no contada. Esta memoria de la humanidad esencial le permite mantener su compasión encendida incluso cuando sería más fácil apagarla. Y aunque esta compasión no le obliga a permanecer en lugares donde no es respetado, sí le impide caer en el abismo del odio, preservando así la pureza de su propio corazón. Existe también en Cáncer una capacidad de resiliencia espiritual que a menudo pasa desapercibida. Mientras otros signos pueden construir su fortaleza en el logro, en el desafío superado, en la conquista externa, Cáncer construye su fortaleza en el campo invisible del alma, en las pequeñas victorias diarias contra la desesperanza, en los silenciosos actos de fidelidad a su propia sensibilidad. Cada vez que elige seguir sintiendo en lugar de endurecerse, cada vez que opta por la ternura en vez de la amargura, Cáncer fortalece su espíritu de una manera que ningún veneno externo puede erosionar. Su resiliencia no es un escudo de hierro, es un tejido flexible como el manto del océano, capaz de absorber las tormentas sin perder su esencia. Otro elemento que emerge con fuerza en la evolución de Cáncer frente a las palabras venenosas es su creciente sabiduría para establecer límites amorosos. A diferencia de una defensa basada en el miedo o en la ira, los límites de Cáncer, cuando han sido trabajados interiormente, se convierten en actos de amor propio y de respeto hacia el otro. Al decir no a la toxicidad, Cáncer no rechaza a la persona sino al acto, no odia al otro sino que protege su dignidad y la propia. Sus límites no buscan humillar ni castigar, sino preservar el espacio sagrado donde la comunicación auténtica pueda existir. Esta forma de trazar fronteras es una de sus manifestaciones más elevadas de madurez emocional y una de sus armas más eficaces contra el veneno. Además, en su trayectoria hacia la maestría emocional, Cáncer aprende a leer el lenguaje del cuerpo y del alma más allá de las palabras. Mientras otros pueden ser engañados por discursos dulces o manipuladores, Cáncer capta las microseñales, los silencios incómodos, las miradas esquivas, los gestos pequeños que delatan la verdad detrás de la fachada. Esta sensibilidad le permite moverse con inteligencia emocional, sabiendo cuándo quedarse, cuándo alejarse, cuándo intervenir y cuándo callar. Esta percepción fina le convierte en un navegante experto en mares emocionales agitados, capaz de sortear las corrientes venenosas con una elegancia que otros apenas pueden comprender. Por último, en el corazón de Cáncer resuena un entendimiento profundo del ciclo de las mareas internas. Sabe que el dolor viene en oleadas, que la tristeza sube y baja como la marea, que incluso las heridas más lacerantes tienen un ritmo natural de sanación. Esta sabiduría de las mareas emocionales le da una perspectiva única, no desespera en la tormenta porque sabe que la calma regresará, no se ilusiona ciegamente en la calma porque sabe que nuevas tormentas pueden llegar. En esta aceptación de los ciclos naturales de la vida emocional, Cáncer encuentra una serenidad inquebrantable, un eje interno que permanece firme más allá de cualquier palabra envenenada que quiera arrebatarle su centro. Así, avanzando sin prisa pero sin pausa, Cáncer revela que su verdadero escudo no es la armadura de la indiferencia, sino el océano inmenso de su propia capacidad de sentir, transformar y renacer. No importa cuánto veneno intenten verter en sus aguas, su alma, vasta y profunda, siempre encontrará la manera de purificarse y volver a brillar bajo la luz eterna de su luna interior. Hay un aspecto aún más profundo en la esencia de Cáncer frente a las palabras envueltas de veneno que pocas veces es explorado, su capacidad para convertir el dolor en propósito. Donde muchos podrían quedar atrapados en el resentimiento o en el vacío que deja una herida emocional, Cáncer, en su proceso de madurez, descubre que todo sufrimiento puede ser la semilla de una misión más grande. No se trata simplemente de sanar para sí mismo, sino de trascender la propia historia de dolor para construir espacios, relaciones, proyectos o comunidades donde otros también puedan encontrar refugio. Así, las palabras venenosas, en lugar de dejar un campo arrasado, terminan siendo el abono silencioso de jardines donde florece la empatía, la comprensión y el amor genuino. En este camino, Cáncer desarrolla una comprensión cada vez más sutil de las emociones colectivas. No solo percibe su propio dolor o el de un individuo cercano, sino que empieza a intuir el dolor latente en grupos, en familias, en comunidades enteras. Capta las heridas heredadas de generaciones, los traumas no resueltos que flotan invisibles en el aire. Esta capacidad de percepción le convierte en un sanador colectivo, aunque nunca se lo proponga explícitamente. Su sola presencia, su manera de estar, su capacidad de sostener sin juicio y de abrazar sin invadir, actúa como un bálsamo en espacios donde otros ni siquiera habían reconocido que había heridas abiertas. Más allá de la restauración emocional,
Cáncer también desarrolla una maestría única en la protección del alma creativa. Sabe, en lo más íntimo, que el veneno de las palabras no solo hiere el corazón, sino que también puede envenenar la fuente de la creatividad, esa chispa sagrada que da vida a las ideas, a los sueños, a las obras de arte, a las formas nuevas de amar y de ser. Por eso, de manera instintiva o consciente, Cáncer construye santuarios interiores donde su creatividad pueda seguir viva, incluso cuando el exterior se vuelve hostil. Esta creatividad protegida es su tesoro más íntimo, una fuente constante de renovación que le permite, una y otra vez, renacer de sus propias cenizas emocionales. En el proceso de enfrentar palabras venenosas, Cáncer también aprende el arte del discernimiento emocional. Entiende que no todas las heridas valen la misma cantidad de energía. Algunas palabras, por su origen o su intención, merecen ser analizadas y confrontadas, otras, simplemente dejadas atrás como polvo en el viento. Este discernimiento le permite conservar su energía vital, no dispersarla inútilmente en batallas que no le corresponden. Cáncer descubre que elegir sus luchas es un acto de sabiduría y no de cobardía, que retirarse no siempre es una derrota, sino, muchas veces, una manifestación de amor propio. Otra dimensión que aflora en su evolución frente al veneno es su capacidad para resignificar su vulnerabilidad. Lejos de considerarla un defecto o una debilidad, Cáncer empieza a ver su vulnerabilidad como su mayor fuerza. Ser capaz de sentir intensamente, de conmoverse, de llorar, de reconocer el miedo y la esperanza, le otorga una profundidad humana que ningún mecanismo de defensa puede igualar. En un mundo donde la superficialidad y la dureza parecen dominar, Cáncer se convierte en un recordatorio viviente de que la sensibilidad es una forma de resistencia, de que el coraje de sentir es más revolucionario que cualquier apariencia de invulnerabilidad. También emerge en Cáncer una relación íntima con el silencio. Frente al ruido del veneno, frente a las palabras que buscan desgarrar, Cáncer descubre que el silencio es un refugio sagrado, pero también un arma poderosa. Aprende a responder con elocuencia a través del silencio, a no permitir que cada ataque le arrastre a una batalla innecesaria. En ese silencio, Cáncer dialoga consigo mismo, escucha su verdad más honda, se reencuentra con su propósito. No es un silencio de sumisión, sino de afirmación interior, de soberanía emocional. Desde ese espacio silente, puede decidir cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo simplemente seguir su propio camino con la dignidad intacta. Cáncer también desarrolla una visión compasiva del tiempo. Sabe que algunas heridas necesitan estaciones enteras para cicatrizar, que hay procesos emocionales que no se pueden forzar ni acelerar. Esta paciencia con su propio dolor le enseña, a su vez, a tener paciencia con el dolor de los demás. Entiende que no todos sanan al mismo ritmo, que no todos encuentran palabras para expresar lo que sienten, que algunas batallas interiores son invisibles incluso para quienes las libran. Esta comprensión le otorga una sabiduría silenciosa que trasciende los juicios apresurados, que cultiva la verdadera empatía, esa que no exige, no corrige, no impone, sino que simplemente acompaña. En el corazón más escondido de Cáncer, bajo todas las capas de protección y sensibilidad, late una fidelidad incorruptible a su propio corazón. A pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de los ataques, Cáncer sabe que no puede, no debe, traicionarse a sí mismo. Esta lealtad a su propia verdad, a su propia luz interna, le convierte en una fortaleza inexpugnable. Puede ser herido, sí, puede ser desafiado, puede ser malinterpretado, pero jamás será arrancado de sí mismo. Y esa fidelidad esencial es el cimiento sobre el cual construye su existencia, un cimiento que ningún veneno, por potente que sea, puede corroer. Así, mientras el mundo exterior gira y se agita en sus propias tormentas, Cáncer sigue tejiendo su vida desde el núcleo inviolable de su sensibilidad, desde la fuerza mansa de su corazón valiente. Cada palabra de veneno que no logra destruirle, cada herida que logra transformar en compasión, cada lágrima que se convierte en semilla de un amor más amplio, le acerca más y más a su destino verdadero, ser guardián de lo que es real, de lo que es eterno, de lo que, aun en medio del caos, sigue brillando con la luz indestructible de la auténtica humanidad.